El restaurante se quedó en silencio en el momento en que el jefe de la mafia levantó el tenedor. Silvio Romano, frío, intocable, temido por toda una ciudad, estaba a punto de dar su primer bocado cuando un grito atravesó la sala. No comas eso. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. La niña estaba allí, delgada, temblando, con la ropa empapada por la lluvia. Tenía el pelo enredado y las mejillas enrojecidas por el frío, pero sus ojos estaban llenos de puro terror. Avanzó tambaleándose, a punto de tropezar con sus propios pies. Por favor, jadeó señalando su plato. No lo comas. Por favor, no. Los hombres de Silvio sacaron sus armas al instante. Los clientes se agacharon. Nadie habló pecado, pero el jefe de la mafia levantó una mano, deteniendo a todos. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Peligrosa. ¿Cómo sabes lo que hay en mi comida? Los labios de la niña temblaban. Porque vi al hombre que la envenenó. Susurró. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Silvio apretó la mandíbula. Su tenedor se detuvo a pocos centímetros del plato. Sus hombres intercambiaron miradas. Nadie se atrevía a respirar. Y entonces la niña dijo algo que heló la sangre incluso al jefe de la mafia. Ayer también intentó envenenarme. En ese momento, el hombre más temido de la ciudad se dio cuenta de que no se trataba solo de un intento de asesinato. Era un mensaje, una advertencia, y la clave de todo estaba justo delante de él, descalza y temblando. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que el jefe de la mafia descubrió a continuación pondría patas arriba a todo el mundo de Lampa. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora empecemos. El restaurante Romanos era el tipo de lugar donde se cerraban acuerdos en voz baja y se saldaban deudas de sangre con un buen vino. El local estaba situado en la esquina de la quinta con Maroney, con las ventanas tintadas de negro y la entrada custodiada por hombres que no hacían preguntas y no mostraban piedad. Durante 20 años, este había sido el reino de Silvio Romano, su comedor privado, donde llevaba a cabo negocios que nunca llegaban a los periódicos. Esta noche iba a ser diferente. Esta noche se suponía que iba a ser de celebración. Silvio acababa de cerrar el mayor negocio de armas de su carrera. 3 millones de dólares en armas pasando por el puerto. Suficiente potencia de fuego para armar una pequeña revolución. Su organización se estaba expandiendo a nuevos territorios, expulsando a familias rivales que se habían vuelto débiles y complacientes. A los 63 años, cuando la mayoría de los hombres de su edad pensaban en jubilarse, Silvio Romano estaba construyendo un imperio. El comedor reflejaba su éxito. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre las mesas de caoba. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Los camareros, con impecables camisas blancas, se movían como fantasmas entre las mesas, sirviendo platos preparados por un chef que en su día había cocinado para la realeza europea. Pero el éxito en el mundo de Silvio tenía un precio. Cada apretón de manos era una traición en potencia. Cada comida podía ser la última. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Por eso siempre alguien probaba primero su comida. Por eso sus guardaespaldas registraban todas las salas antes de que él entrara. Por eso había sobrevivido tanto tiempo en un negocio en el que la mayoría de los hombres morían jóvenes. Esa noche, sin embargo, había relajado sus precauciones habituales. El restaurante estaba cerrado al público. Sus lugartenientes de mayor confianza lo rodeaban. El chef llevaba 15 años trabajando para su familia. Todo parecía seguro. Silvio se sentó en su mesa habitual, en el centro de la sala, en una posición que le permitía ver todas las entradas y salidas. A su derecha se sentaba Marco Torino, su segundo al mando y su amigo más antiguo. A su izquierda estaba Vincent Caruso, su ejecutor, un hombre cuyas manos habían acabado con más vidas que el cáncer. Frente a él se sentaba su contable, un hombrecillo nervioso llamado Eddie, que se encargaba de las operaciones de blanqueo de dinero. La conversación fluía tan suavemente como el vino. Hablaron de planes de expansión, disputas territoriales y la desafortunada necesidad de eliminar a ciertos competidores. Negocios,
En otras palabras, el tipo de negocios que habían convertido a Silvio Romano en el hombre más poderoso de la ciudad. El camarero se acercó con su habitual silencio y sirvió el plato favorito de Silvio, oso buco con risotto al azafrán. La carne se desprendía del hueso. La salsa era rica y aromática. Era comida reconfortante, del tipo que solía preparar su madre antes de que el cáncer se la llevara. Incluso los asesinos tenían sus debilidades. Silvio cogió el tenedor, cuya plata brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Era su ritual, su momento de paz antes de volver a la violencia que definía su mundo. Acercó el tenedor a la tierna carne, saboreando la anticipación. Y fue entonces cuando todo cambió. La voz de la niña rompió el ambiente, cuidadosamente construido como un disparo a través de un cristal. Los protocolos de seguridad que se habían perfeccionado durante décadas se desmoronaron en un instante. Hombres que se habían enfrentado a bandas rivales y agentes federales se apresuraron de repente, sin saber cómo responder a una niña. Pero Silvio permaneció completamente inmóvil. Sus ojos oscuros estudiaron a la niña con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa. No podía tener más de 8 años, quizá 9 como mucho. Su ropa le quedaba varias tallas grande, colgando de su delgado cuerpo como el traje de un espantapájaros. Sus zapatillas tenían agujeros y se le veían los calcetines a través de la tela desgastada. Lo que más le impactó no fue su pobreza. Había visto muchos niños pobres en su barrio mientras crecía. Fue la inteligencia de sus ojos. A pesar de su evidente miedo, a pesar de que todo su cuerpo temblaba, había algo agudo y calculador en su mirada. No solo estaba asustada, estaba desesperada, pero estaba pensando. «¿Tú viste quién envenenó mi comida?», dijo Silvio, con una voz apenas superior a un susurro. Toda la sala se inclinó hacia adelante para oírlo. «Dime su nombre». Los ojos de la niña recorrieron la sala, fijándose en los rostros de los hombres peligrosos que la miraban como si fuera un milagro o una amenaza. «No sé su nombre», dijo, con voz débil pero firme, «pero sé cómo es y sé por qué lo hizo». Marco Torino se movió en su asiento, llevando instintivamente la mano hacia la pistola que ocultaba bajo la chaqueta. «Jefe, esto podría ser una trampa. Quizá alguien la ha enviado aquí para callarla», dijo Silvio sin apartar la mirada de la chica. «Déjala hablar». La chica dio un paso tembloroso hacia él. El agua goteaba de su ropa empapada sobre la costosa alfombra. «Es alto», dijo. «Quizá mide 1,80 metros. Tiene el pelo castaño, pero se le está volviendo gris en los lados. Tiene una cicatriz en la mano izquierda, justo aquí». Señaló el espacio entre el pulgar y el índice. A Silvio se le heló la sangre. Conocía esa cicatriz. Se la había hecho a alguien hacía 20 años con una botella rota durante una disputa por el territorio. A alguien que se suponía muerto. «¿Qué más?», exigió, con voz ahora más aguda. «Lleva trajes caros, pero no le quedan bien, como si los comprara a propósito demasiado grandes. Y tiene un gesto que hace con las manos. No deja de frotarse los dedos cuando está nervioso». Cada detalle era exacto. Todos y cada uno de ellos. El hombre que ella describía era Anthony Duca, su antiguo socio, su antiguo amigo, y según los registros oficiales, un cadáver que había sido enterrado en el cementerio de St. Mary hace 15 años. Pero si Tony estaba vivo, si estaba aquí, en la ciudad, entonces todo lo que Silvio creía saber sobre su mundo era falso. Todas las alianzas, todos los tratados de paz, todas las treguas cuidadosamente negociadas se habían construido sobre una mentira. Y si Tony estaba actuando en su contra ahora, después de todos estos años, significaba que alguien había estado planeando esto durante mucho tiempo. La niña continuó, sin darse cuenta de que acababa de reescribir las reglas de un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. «Ayer vino al lugar donde dormía, debajo del puente junto a la antigua fábrica. Traía comida. Dijo que quería ayudarme, pero vi que le echaba algo cuando pensaba que no le veía. La misma botellita que usó esta noche». La mente de Silvio se aceleró. ¿Por qué Tony intentaría envenenar a una niña sin hogar? ¿Qué propósito podría tener eso? A menos que no se tratara de la niña en absoluto, a menos que ella hubiera sido simplemente una prueba,
una forma de asegurarse de que el veneno funcionaba antes de usarlo en el objetivo real. Las implicaciones golpearon a Cilio como un tren de mercancías. Si Tony Duca estaba vivo, entonces el atentado cuidadosamente orquestado, que supuestamente acabó con su vida, no había sido más que una farsa. Alguien le había ayudado a fingir su muerte. Alguien con acceso a los registros de la morgue, a las parcelas del cementerio y con suficiente influencia para hacer desaparecer un cadáver sin que nadie preguntara. Ese tipo de operación requería recursos y conexiones que iban mucho más allá de los delincuentes callejeros. Vincent Caruso se inclinó hacia adelante con los nudillos marcados por cicatrices blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Jefe, si realmente es Tony, entonces tenemos un problema grave. La mitad de los territorios que controlamos solían ser suyos. Si ha estado planeando su regreso, le dije que se callara. Cilio espetó, pero su mente ya iba 3 pasos por delante. Tony conocía sus rutinas, sus restaurantes favoritos, sus protocolos de seguridad. Y lo que es más importante, Tony conocía sus debilidades. Habían crecido juntos en el mismo barrio, aprendido el negocio de los mismos mentores y compartido secretos que podían destruir sus imperios. La chica se movió nerviosa, con el agua aún goteando de su ropa sobre la alfombra persa. Hay algo más, dijo con voz apenas audible. Cuando estaba echando la cosa en mi comida, hablaba con alguien por teléfono. Dijo algo sobre asegurarse de que el viejo estuviera en Romanos esa noche. Dijo que el momento tenía que ser perfecto. La sangre de Silvio se heló. El viejo. Así solía llamarlo Tony durante su asociación, aunque solo les separaban 5 años de edad. En aquel entonces era una broma, una muestra de afecto entre compañeros de armas. Ahora era como un cuchillo que se le clavaba en el pecho. Pero había algo más que le preocupaba aún más. ¿Cómo sabía Tony que estaría allí esa noche? Esta cena se había organizado ayer mismo. Una celebración de última hora por el acuerdo armamentístico. La lista de invitados era reducida y el lugar se había elegido por su seguridad y privacidad. Alguien de dentro había pasado información a Tony. Los ojos de Silvio recorrieron los rostros de sus socios más fieles. Marco, que llevaba 25 años a su lado. Vincent, que había recibido balazos por él en 3 ocasiones distintas. Eddie, que se encargaba de las finanzas demasiado delicadas como para que nadie más las tocara. Uno de ellos era un traidor. O tal vez todos. La chica tosió, un sonido áspero que resonó en el silencioso restaurante. Estaba cada vez más enferma, con la piel pálida y húmeda por la fría lluvia, pero permaneció de pie, con los ojos fijos en Silvio, con una intensidad que le recordó a sí mismo a esa edad. Hambriento, desesperado, pero sin miedo a luchar por sobrevivir. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Luna, respondió ella. Luna Martínez. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle, Luna? Levantó la barbilla con un orgullo que trascendía sus circunstancias. 2 meses desde que murió mi madre. Silvio sintió un nudo en el pecho. Una emoción que creía muerta junto con su humanidad hacía años. Esta niña lo había perdido todo. Había sido abandonada por un sistema que se suponía debía protegerla. Sin embargo, había arriesgado su vida para salvarla de él. Un completo desconocido. Un hombre que representaba todo lo malo del mundo en el que ella intentaba sobrevivir. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué me avisaste? No me conoces. No me debes nada. Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Porque nadie merece morir así, asustado y solo, sin saber lo que está pasando. Mi madre murió en el hospital y ni siquiera me dejaron verla al final porque no tenía los papeles adecuados. No quiero que nadie más sienta ese miedo. La sala permaneció inmóvil, sumida en un silencio atónito. Ahí estaba una niña que tenía todas las razones para odiar el mundo, para dejar que los poderosos se destruyeran entre sí mientras ella se centraba en su propia supervivencia. En cambio, había elegido la compasión por encima de la venganza, la misericordia por encima de la justicia. Era una lección que calaba más hondo que cualquier espada a la que Silvio se hubiera enfrentado jamás. Marco carraspeó nerviosamente. Jefe, tenemos que irnos. Si Tony va a hacer su jugada esta noche, ya la ha hecho.
Silvio lo interrumpió. Apartó de él el plato intacto. De repente, la comida envenenada parecía tan peligrosa como una pistola cargada. La pregunta es ¿hasta dónde llega esto? ¿Cuántas personas sabían lo de la cena de esta noche? ¿Cuántos tenían acceso a la cocina? ¿Cuántos sabían exactamente cuándo daría el primer bocado? Las preguntas flotaban en el aire como el humo de un funeral. La confianza. Los cimientos sobre los que se había construido toda organización criminal se habían hecho añicos en cuestión de minutos. Y la persona que le había salvado la vida no era uno de sus leales soldados, ni su equipo de seguridad cuidadosamente seleccionado. Era un niño sin hogar que no tenía nada que ganar y todo que perder. Eddie, el contable, habló por primera vez. Su voz temblaba. Señor Romano, si hay una filtración en la organización, tenemos que encontrarla rápidamente. El envío de armas llega mañana por la noche. Si Tony también lo sabe, entonces somos todos hombres muertos. Vincent terminó con severidad. Cilio se levantó lentamente, con movimientos deliberados y controlados, a pesar del caos que se desataba en su mente. Rodeó la mesa hasta situarse justo delante de Luna, esta pequeña chica que acababa de poner su mundo patas arriba. De cerca, podía ver la inteligencia que ardía detrás de sus ojos oscuros, la forma en que estudiaba su rostro como si estuviera leyendo un libro escrito en un idioma que solo ella entendía. Luna, dijo en voz baja, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre este hombre. Cada detalle, por pequeño que sea. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió con la cabeza y luego hizo una mueca de dolor cuando otra tos sacudió su pequeño cuerpo. Llevaba un maletín de cuero negro con esquinas doradas y no dejaba de mirar su reloj, uno de esos relojes sofisticados que te dicen la hora en diferentes países. Silvio apretó la mandíbula. El reloj era un Pice Filippi, hecho a medida, uno de los únicos 12 que se fabricaron. Tony lo había comprado durante su año más exitoso juntos, cuando controlaban la mitad de la costa y el dinero fluía como el vino. Silvio lo sabía porque había ayudado a elegirlo. ¿Qué más? Tenía un coche aparcado al otro lado de la calle donde duermo. Un gran coche negro con cristales opacos, pero vi la matrícula. Empezaba por las letras TD, Tony Duca. Incluso escondido, incluso después de 15 años de supuesta muerte, el hombre no podía resistirse a hacer alarde de su identidad. Era el Tony de siempre, arrogante, teatral, convencido de su propia invencibilidad. Algunas cosas nunca cambiaban, pero otras sí. El Tony que Silvio recordaba era impulsivo, se dejaba llevar por las emociones en lugar de por la estrategia. Esta nueva versión era paciente, metódica, dispuesta a esperar 15 años para encontrar el momento perfecto para atacar. Ese tipo de transformación no se producía de forma aislada. Alguien le había estado enseñando, guiando, ayudando a convertirse en un enemigo más peligroso de lo que jamás había sido como amigo. Las piezas de una gran conspiración comenzaban a encajar, y Silvio se dio cuenta de que el intento de asesinato de esa noche era solo el primer movimiento de un juego mucho más grande. Un juego en el que lo que estaba en juego no era solo el territorio o el dinero, sino la supervivencia de todo lo que había construido. Y la única persona que podía ayudarlo a navegar por este laberinto mortal era una niña de 9 años que dormía bajo los puentes y sobrevivía con las sobras de comida que a veces le daban los desconocidos. La ironía habría sido divertida si no fuera tan aterradora. Silvio se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Luna, arrugando su caro traje al bajar. El gesto causó conmoción entre sus hombres. Ninguno de ellos había visto nunca a su jefe mostrar tanta vulnerabilidad, tanta humanidad. Pero algo en esta niña había roto la coraza que había construido a lo largo de décadas de violencia y traición. Luna, dijo, con una voz más suave de lo que había tenido en años, ahora estás a salvo. Nadie te hará daño, pero necesito tu ayuda para asegurarme de que nadie más resulte herido. La niña asintió, aunque todo su cuerpo seguía temblando, ya fuera por el frío, el miedo o ambos. Silvio no sabía distinguirlo. Lo que sí podía ver era la feroz determinación en su joven rostro. La misma mirada que él había tenido de niño cuando decidió luchar contra los matones que controlaban su barrio. El hombre que intentó envenenarte, continuó Silvio.
¿Dijo algo más? ¿Algo sobre otras personas? ¿Otros lugares? Luna cerró los ojos, concentrándose. Hablaba mucho por teléfono, siempre sobre horarios y plazos. Mencionó algo sobre un almacén junto al puerto. Dijo que todo tenía que suceder antes de que llegaran los barcos. Vincent Caruso intercambió una mirada significativa con Marco. El distrito de los almacenes era donde estaba previsto que llegara el envío de armas mañana por la noche. Si Tony sabía algo de esa operación, las implicaciones iban mucho más allá de un simple intento de asesinato. Se trataba de destruir toda la empresa de Silvio. Jefe, susurró Marco con urgencia. Si sabe algo del envío, te he oído. Silvio le interrumpió bruscamente. Se puso de pie, con la mente ya calculando los movimientos necesarios. Eddie, llama por teléfono a nuestros contactos en el puerto. Quiero que se triplique la seguridad en todos los almacenes que controlamos. Vincent, reúne a los sospechosos habituales. Cualquiera que haya tenido contacto con Tony en los últimos 5 años, vivo o muerto, aparentemente. ¿Y la niña? Preguntó Vincent, mirando a Luna con evidente incertidumbre. Silvio miró a la niña que acababa de salvarle la vida y posiblemente toda su operación. Ella seguía temblando, todavía empapada por la lluvia, todavía con aspecto de poder desmayarse en cualquier momento. Pero sus ojos se mantuvieron fijos en su rostro, esperando ver qué tipo de hombre era realmente. El antiguo Silvia la habría visto como un cabo suelto que había que eliminar, una testigo que sabía demasiado y que podía causar problemas en el futuro. En su mundo, los sentimientos eran un lujo que te mataba. La misericordia era una debilidad que los enemigos explotaban. Pero algo había cambiado en ese momento en que Luna había gritado su advertencia. Tal vez fuera el recuerdo de su propia infancia, cuando él era solo otro niño hambriento en esas mismas calles. Tal vez fuera darse cuenta de que la verdadera lealtad no se podía comprar ni intimidar. Había que ganársela con acciones, no con miedo. La niña viene con nosotros, dijo Silvio finalmente. Ahora está bajo mi protección. Sus hombres parecían atónitos. En 25 años trabajando para Silvio Romano, ninguno de ellos le había oído nunca asumir la responsabilidad personal de un civil. Pero había algo en su tono que desalentaba cualquier discusión. Señor, se atrevió a decir Eddie nervioso, ¿traer a una forastera a nuestras operaciones podría ser qué? La voz de Silvio tenía un tono peligroso. Más arriesgado que tener un traidor en nuestro círculo íntimo. Más peligroso que caer en una trampa obvia porque fuimos demasiado arrogantes para verla venir. El contable se quedó en silencio, con el rostro pálido. Todos los presentes en la sala entendieron lo que eso implicaba. Si Luna no hubiera intervenido, Silvia estaría muerta en ese momento, y con ella habría muerto cualquier posibilidad de descubrir la conspiración que amenazaba con destruirlos a todos. Silvio se volvió hacia Luna, que observaba este intercambio con la aguda atención de alguien que había aprendido a leer los estados de ánimo de los adultos para sobrevivir. ¿Tienes hambre?, le preguntó. Ella asintió con vacilación. No he comido nada desde ayer por la mañana. Marco, que la cocina prepare algo seguro y tráele ropa seca. Seguro que hay algo que le quede bien. Silvio hizo una pausa y estudió el rostro de la niña. Luna, voy a pedirte que hagas algo que puede darte miedo, pero te prometo que estarás a salvo. ¿Confías en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Se trataba de una niña que tenía todas las razones para desconfiar de los adultos poderosos y a la que se le pedía que depositara su confianza en uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Luna miró a su alrededor, fijándose en los rostros de los endurecidos criminales, el lujoso entorno y las armas apenas ocultas. No comiste la comida cuando te dije que no lo hicieras, dijo simplemente. Eso significa que me escuchas. La mayoría de los adultos no escuchan a los niños. Era una observación profunda expresada con la honestidad natural que solo los niños poseen. Silvio se encontró sonriendo por primera vez en meses. No era la sonrisa fría y calculadora que usaba en las reuniones de negocios, sino algo genuino y cálido. Tienes razón, dijo. La mayoría de nosotros olvidamos cómo escuchar. Pero tú me acabas de recordar por qué es importante.
Luna asintió solemnemente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me ayudes a encontrar al hombre que intentó hacernos daño a los dos. Eres la única persona que lo ha visto recientemente. ¿Quién sabe qué aspecto tiene ahora? Pero eso significa ir a lugares que pueden ser peligrosos, ver cosas que pueden dar miedo. Me aseguraré de que estés protegida, pero no puedo prometerte que será fácil. La niña lo pensó durante un largo rato. Alrededor de la habitación, criminales endurecidos por la batalla esperaban la decisión de una niña de 9 años que tenía más valor en su pequeño cuerpo que la mayoría de ellos jamás había tenido. ¿Lo atraparás? Preguntó ella. Sí. ¿Te asegurarás de que no pueda hacer daño a otros niños? Sí. Entonces te ayudaré. La simplicidad de su código moral avergonzaba las complejas manipulaciones del mundo de Cilio. Para Luna, la elección era clara. Impedir que los malos hicieran daño a los inocentes. Todo lo demás eran solo detalles. Vincent carraspeó. Jefe, deberíamos ponernos en marcha pronto. Si Tony está planeando algo para mañana por la noche, tenemos que adelantarnos. Silvio asintió, pero su atención se centró en otra cosa que Luna había mencionado. Dijiste que el hombre no dejaba de mirar el reloj, cronometrando todo a la perfección. Eso sugiere que está coordinándose con alguien más, probablemente con varias personas. No dejaba de decir cosas como fase 2 y el calendario. Luna añadió, como si fuera una ayuda, que parecía que todo estuviera planeado de antemano. Las piezas encajaban con aterradora claridad. No se trataba solo de Tony Duca regresando de entre los muertos para saldar viejas cuentas. Era una campaña cuidadosamente orquestada para desmantelar todo lo que Silvio había construido. El intento de asesinato era solo el primer paso. El sabotaje del envío de armas del día siguiente afectaría sus finanzas y su reputación. Pero, ¿qué vendría después? Marco se inclinó hacia adelante con urgencia. Jefe, si esto es tan grande como parece, tenemos que contactar a nuestros aliados. La familia Torino, los rusos, tal vez incluso. No. La voz de Silvio era firme. No sabemos cuán profunda es esta conspiración. Por lo que sabemos, nuestros aliados podrían ser parte de ella. Lo manejaremos internamente hasta que sepamos en quién podemos confiar. Pero señor, si nos superan en número, no nos superan en número, interrumpió Silvio, mirando a Luna. Tenemos algo que ellos no esperan. Tenemos la verdad. La niña lo miró con ojos que reflejaban una sabiduría superior a su edad. Mi madre solía decir que la verdad siempre sale a la luz, pero que a veces necesita ayuda para encontrar su camino. Otra profunda observación de una fuente inesperada. Silvio se dio cuenta de que, al intentar proteger a Luna, en realidad podría estar protegiéndose a sí mismo. Su inocente perspectiva estaba acabando con años de paranoia y desconfianza, ayudándole a ver patrones que había estado demasiado cerca para notar. Eddie, ordenó Silvio, quiero una auditoría financiera completa de todos los que sabían de la cena de esta noche. Busca pagos inusuales, gastos inexplicables, cualquier cosa que no encaje en el patrón normal. Vincent empieza a vigilar el distrito de los almacenes, pero hazlo con discreción. No quiero asustar a nadie y que cambien sus planes. Marco, ponte en contacto con tus contactos en el departamento de policía. Averigua si ha habido alguna investigación inusual sobre nuestras operaciones últimamente. Alguien ha estado pasando información a Tony y quiero saber quién. Sus hombres se dispersaron para cumplir sus órdenes, dejando a Silvio solo con Luna en el elegante comedor que casi se había convertido en su tumba. El plato envenenado permanecía intacto sobre la mesa, un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Señor Silvio, dijo Luna en voz baja, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué es tan amable conmigo? La mayoría de la gente que tiene restaurantes elegantes y trajes caros no les gustan los niños como yo. Fingen que somos invisibles. La pregunta le impactó más que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. Ahí estaba una niña que le había salvado la vida y no podía entender por qué la trataba con la decencia humana más básica.
¿Qué tipo de mundo habían creado en el que la amabilidad era tan rara que parecía sospechosa? Porque, dijo Silvio lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras, a veces las personas más importantes son las que todos los demás pasan por alto. A veces, la persona que puede salvarte la vida es la última persona que esperarías. Luna asintió pensativa. Por eso te convertiste en... Hizo una pausa, claramente luchando por describir su profesión. ¿Un criminal? Sugirió Silvio con una sonrisa irónica. Porque todos me ignoraban cuando era joven y decidí hacer que me prestaran atención. Algo así. Silvio volvió a sentarse, su traje caro en marcado contraste con la ropa raída de Luna. Pero en ese momento, la distancia entre sus mundos parecía más pequeña que nunca. ¿Sabes qué es lo curioso? Dijo. Pasé toda mi vida luchando para no volver a ser impotente nunca más. Construí un imperio, me rodeé de soldados leales, acumulé suficiente riqueza e influencia para protegerme de cualquiera. Pero esta noche, todo eso casi me mata. Y la persona que realmente me salvó fue alguien sin ningún poder, solo con valor. Luna sonrió por primera vez desde que entró en el restaurante. Mi madre solía decir que el valor no consiste en no tener miedo. Consiste en hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Tu madre parece que era una mujer sabia. Lo era, te habría caído bien. Creo que siempre decía que las personas no son realmente buenas o malas, solo son personas, y las personas pueden cambiar. La inocencia de la afirmación era casi desgarradora. Ahí estaba una niña que lo había perdido todo, que había sido abandonada por todos los sistemas diseñados para protegerla, y que aún creía en la bondad fundamental de la humanidad. Era una fe que Silvio había perdido hacía décadas, aplastada bajo el peso de la traición y la violencia. Pero al mirar a los ojos de Luna, sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza, no por el poder, la riqueza o la venganza, sino por la redención, por la posibilidad de que incluso alguien como él pudiera elegir un camino diferente. El momento se vio interrumpido por el regreso de Marco. Tenía el rostro sombrío y llevaba un teléfono en la mano. Jefe, dijo con urgencia, tenemos un problema. Acabo de recibir noticias de nuestro contacto en el puerto. 3 de nuestros guardias del almacén no se han presentado a su turno de esta noche y ha habido actividad inusual en el muelle 17. Vehículos entrando y saliendo. Gente que no debería estar allí. Silvio se puso de pie inmediatamente, con la mente volviendo al modo táctico. Tony se está moviendo más rápido de lo esperado. No va a esperar a mañana por la noche. Hay más. Marco continuó. Los guardias que no se presentaron, sus familias tampoco los encuentran. Parece que los han secuestrado. Las implicaciones eran escalofriantes. Tony no solo planeaba sabotear el envío de armas, estaba eliminando a cualquiera que pudiera interferir. Los guardias desaparecidos estaban muertos o retenidos para garantizar su silencio. En cualquier caso, eso significaba que la conspiración estaba pasando a la siguiente fase. Luna tiró de la chaqueta de Silvio. El hombre que vi, dijo con urgencia. Cuando estaba al teléfono no paraba de hablar de limpiar la casa antes del gran final. Quizá eso era lo que quería decir, deshacerse de las personas que pudieran causar problemas. Silvio se arrodilló de nuevo a su lado. Luna, necesito que pienses con mucho cuidado. ¿Le oíste mencionar algún nombre concreto? ¿Algún lugar además del almacén? Ella cerró los ojos y se concentró intensamente. Dijo algo sobre la gente de Romano en los muelles y mencionó un nombre. Johnny algo, Johnny el pez, quizá. A Silvio se le heló la sangre. Johnny Maroney, conocido como Johnny el pez, era uno de sus supervisores de muelle de mayor confianza. Si Tony había llegado a Johnny, entonces toda la operación portuaria estaba comprometida. Marco, lleva a todos los hombres disponibles a los almacenes, pero entrad en silencio. No quiero empezar una guerra en mitad de la noche. Vincent, averigua qué le ha pasado a Johnny Maroney. Y Eddie, empieza a liquidar nuestras cuentas de emergencia. Si esto sale mal, necesitaremos dinero limpio para desaparecer. Sus hombres se movieron con precisión militar. Años de entrenamiento tomando el control en la crisis,
Pero Silvio siguió centrado en Luna, esta aliada inesperada que ya había demostrado ser más valiosa que la mayoría de sus informantes pagados. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. ¿Ahora?, dijo Silvio con severidad. Vamos a cazar. Lo que comenzó como una simple cena se convirtió en una noche que lo cambió todo. Luna Martínez, una niña de 9 años sin hogar y sin nada que perder, salvó la vida de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Pero más que eso, reveló una conspiración más profunda de lo que nadie imaginaba. Anthony Duca, supuestamente muerto desde hacía 15 años, estaba orquestando la caída del imperio de su antiguo socio. Y la clave para desentrañar todo ello provino de la fuente más inesperada. Una niña que eligió el valor por encima del silencio, la compasión por encima de la supervivencia. A veces, las personas a las que pasamos por alto son las que tienen el poder de salvarnos. A veces, la sabiduría proviene de las voces más inocentes. Y a veces, incluso los corazones más duros pueden abrirse con un solo acto de valentía. Si esta historia te ha emocionado, pulsa el botón de suscribirse para conocer más relatos increíbles de héroes inesperados y revelaciones impactantes.